¿Qué tal, estimados alumnos del Seminario de Filosofía de la Educación Superior en México? Vamos a dar continuidad a los temas que hemos estado reflexionando. Quiero aclarar que este video es tanto para los alumnos de la modalidad presencial como para los de la modalidad virtual, y con este video pretendemos encuadrar los temas que estamos revisando en la sesión número 3 y 4, ya rumbo al final del curso, para que tengamos elementos para hacer nuestro trabajo final e integrador, que es el análisis de la nueva escuela mexicana. Como antecedentes a este video, tenemos pues la reflexión del origen del curso, que primero fue el encuadre de la importancia de la filosofía en el pensamiento del ser humano. Hablábamos de la primera pregunta, que nos permite dar una dimensión real al contexto de la filosofía y de nuestra preocupación por atender esta dinámica de pensamiento. En este sentido, recurríamos a la figura de la pregunta que nos comparte Heisenberg, que nos hace referencia al ¿por qué existe algo en lugar de nada? Esta pregunta ha sido resuelta a través de las diferentes reflexiones que hemos estado revisando y nos lleva al tema del objeto de la filosofía, en el sentido de pensar el tipo de hombre que propone cada corriente filosófica y por consecuencia el tipo de comunidad o sociedad a la que aspira. En este sentido, esta correlación dialéctica integradora entre el individuo y la comunidad pues nos representa los cuadrantes, ¿verdad?, del pensamiento filosófico contemporáneo, en donde para poder determinar la posición filosófica de un modelo educativo, hasta de un maestro, pues tenemos que preguntar qué prevalece, cuál es la prioridad en la búsqueda, si empoderar la percepción del individuo que ha generado toda esta dinámica de las competencias, de la competitividad en modelos orientados al trabajo, a la capacitación, al éxito personal inclusive, o una visión más comunitaria en la cual el individuo se diluye en la comunidad y hace un contrato social, ya hemos visto algunos autores, y sacrifica el interés personal por un interés colectivo. Y bueno, las críticas que aluden a la disolución de la identidad, a la invisibilización de las minorías, a la imposición de la hegemonía de pensamiento, y cada una de las dos posturas establece una serie de críticas y una serie de ventajas. Asimismo, también hemos estudiado que el mundo del pensamiento ya no se divide necesariamente en izquierda y derecha, y hay que entender el concepto de izquierda y derecha desde un nuevo enfoque: capitalismo, marxismo, neoliberalismo, democracia social. Hay una serie de espectros que tienen su génesis en dos visiones del mundo muy claras: el individuo y la comunidad. Hablamos también de los enfoques de pensamiento que tenían divergencia o complementariedad, como ustedes lo gusten, en diferentes momentos históricos, como lo es el materialismo aristotélico y el idealismo platónico. Hicimos ya todo ese marco de referencia y que nos lleva a irnos preparando hoy a una nueva construcción que, si ustedes me permiten, nos va a ayudar a tener como una posición crítica ante los modelos contemporáneos. Antes de entrar a revisar algunas escuelas para complementar, ahora sí, desde el enfoque educativo, el pensamiento filosófico, quisiera que atendiéramos a la presentación en la página, está en la página, si no me equivoco, en la página 29, pero de todas maneras voy a editar el video de forma tal que mientras se escucha mi voz se vaya viendo la presentación, o por lo menos lo voy a intentar. Y vamos a ver cuáles son los elementos que integran un modelo pedagógico. Esto nos va a ayudar para poder tener una visión más clara, crítica, o en su momento construir el nuestro propio. Entonces permítanme avanzar. Estamos en la lámina número 30. Aquí tenemos un esquema que se divide en varias partes. La parte superior tiene tres elementos que nos permiten encuadrar lo que es el modelo pedagógico en la búsqueda filosófica de determinar
primero, la concepción de hombre y sociedad, que es un poquito lo que les hemos estado platicando en este video al inicio. En segundo lugar, el propósito de la educación y su objeto de estudio. Es decir, partimos antes de cualquier otra cosa de determinar cuál es el concepto de hombre y de sociedad que queremos construir a partir de este modelo pedagógico. Luego, revisamos los propósitos, que tienen que ir, obviamente, en coherencia con el anterior, que es la concepción del hombre y la sociedad. Y finalmente, determinar el concepto de educación. Esto nos obliga a encuadrarnos en alguna de los pensamientos filosóficos y de las escuelas, las corrientes pedagógicas contemporáneas, que nos habla de cómo entendemos el proceso de enseñanza-aprendizaje y para qué estamos educando. Ya en sesiones anteriores hemos visto las preguntas básicas: para qué, cómo, cuándo, dónde, quién, ¿sí? Educa y quién es educado. Es decir, si buscamos algunos elementos que puedan diferenciar dos posturas a este respecto, bueno, pues la educación orientada hacia el trabajo, que busca un hombre capaz, con competencias, con habilidades que lo hagan competitivo, que lo hagan claramente disciplinado a un enfoque de mano de obra o intelecto de obra, si me permiten la expresión, que desarrolle su trabajo en empresas y que ayude a promover este modelo, que no es malo, es una necesidad específica de un momento histórico. La sociedad, pues, integrada en un esquema laboral sano, donde hay un desarrollo basado en la meritocracia, y que, pues bueno, una persona puede desarrollar toda su potencialidad y tener una movilidad social, que esto quiere decir que pueda trascender en las escalas sociales y económicas, pues a través de sus estudios, a través de su capacitación. Sabemos que esto no es cierto del todo, pero bueno, de alguna forma buscan esa ruta. Por otro lado, el pensamiento crítico, que busca una sociedad que analiza, que cuestiona, que busca el bienestar común, que se integra a partir de convicciones personales, de búsquedas personales que se reflejan en la comunidad, y que tendería a construir lo que Marx decía, que es el sujeto histórico, que tampoco se ha conseguido, por cierto. Lo que quiero decirles es que ninguno de los dos modelos, con sus ventajas y desventajas, ha logrado consolidar, o nos queda debiendo mucho con respecto a lo que promete. En este sentido, la educación es diferente. Una educación que tiende a capacitar se centra mucho en la parte técnica, en la parte de procesos, en la parte de comprensión de técnicas y métodos, ¿sí? Y poco a poco va alejándose de los contextos filosófico-éticos, como lo vimos precisamente en los modelos educativos que correspondieron al modelo de competencias hace algunos años. Y por otro lado, el modelo que estamos viendo ahora, que es el de la nueva escuela mexicana, más centrado en la filosofía, más centrado en el civismo, más centrado en el pensamiento crítico. Y en este momento no es objeto de la clase compartir mi postura, ni tampoco de meditar uno u otro. Sencillamente es tratar de analizarlos en su contexto. Y bueno, los propósitos de la educación son diferentes. Entonces, esta es la primera parte para consolidar un modelo pedagógico. Luego vamos a la segunda parte de la imagen que estamos viendo. Y dice: componentes de la educación. Representación inacabada de la praxis educativa. Lo que intentamos hacer es traducir de alguna manera eficiente cuáles son los momentos y los componentes de un proceso educativo. Dice que es praxis inacabada porque, pues, obviamente hay muchos espacios, muchos momentos, muchas partes del proceso que no están incluidas aquí porque a lo mejor todavía no las descubrimos. Esto es un intento por reflejar la realidad en un gráfico, y siempre que ustedes estén expuestos a un ejercicio de síntesis, deben de pensar que no refleja toda la realidad y que refleja un enfoque en un periodo específico de tiempo y espacio crítico de pensamiento. Entonces, tampoco es una verdad absoluta, ¿no? Estamos hablando de los contenidos, que son todos estos materiales o conocimientos o información, todavía no conocimiento, seleccionada por la hegemonía, la cultura hegemónica, por los expertos, por los facilitadores, por el maestro, porque hace un ejercicio de selección a partir de los contenidos que recibe. Esta es la información
que un sector empoderado ideológica, política, económicamente, selecciona y determina qué es el importante para cumplir los propósitos y los fines de la educación. La secuencialidad, que es la forma en la que organizamos esta información. El fondo y la forma están implícitos y que permiten que una escuela desde preescolar hasta el posgrado organice la forma en la que se van a construir los andamiajes cognitivos, los andamiajes de conceptuales que van a lograr generar la ecuación para el perfil de egreso. Si estamos hablando de preescolar, de acuerdo a los comentarios que nos han compartido quienes están especializados en ese nivel, pues tiene que ver con el desarrollar la estructura base que va a soportar el conocimiento y que tiene que ver mucho con una predisposición al aprendizaje, con elementos lúdicos, con elementos de comprensión del mundo, de reconocimiento del mundo. En la educación primaria, secundaria y preparatoria, pues son todos los conocimientos propedéuticos para llegar al grado de la especialización, que se supone que es en la universidad, y en el posgrado pues es volver a abrir el abanico hacia la comprensión del mundo después de un proceso lineal y secuencial de aprendizaje. Si esto lo reflejamos en un maestro o en una asignatura, nos referimos a la planeación didáctica, que tiene una importancia fundamental porque es el instrumento que nos va a ayudar a sintetizar el método, el contenido, la forma y la perspectiva filosófica del maestro. En la planeación tenemos que ver reflejado todos los elementos de forma y fondo de lo que es, digamos que la unidad básica que construye el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es la clase. La clase, que puede ser dentro de un aula o puede ser fuera de un aula, puede ser ya ahora con lo que nos enseñó la pandemia, puede ser presencial, puede ser virtual, puede ser sincrónica o asincrónica. Pero la planeación nos determina todos estos elementos. Por ello es importante que quienes están diseñando un modelo o analizando un modelo partan del proceso de planeación, no del formato, por favor. El formato es la expresión del proceso y entonces a veces nos agotamos en la formatitis y solamente revisamos los formatos como si fueran creados por generación espontánea. No, señores, señoras, los formatos responden a un proceso y responden a un modelo. La metodología, que es la forma en la cual voy a llevar esa planeación al hecho educativo, los recursos didácticos, que son todos los recursos materiales que nosotros utilizamos para facilitar el proceso de transmitir la información y convertirla en conocimiento, y finalmente la evaluación, que también tiene que responder al modelo. Es decir, tenemos desde una evaluación formativa, una evaluación sumativa, hasta la evaluación iluminativa o de diagnóstico, que regresa todo el proceso. Y finalmente, bueno, aquí vemos el tema del perfil de egreso, que es el faro que guía a toda la representación de la praxis educativa. El perfil de egreso, que es el lugar al que queremos llegar, y que todas las planeaciones o la secuencialidad debe dirigirse hacia este objetivo. En la última parte del modelo educativo tiene que ver con algo que le llamamos el valor agregado, el know-how o la innovación, que es la interpretación que tenemos nosotros con respecto, nosotros me refiero a escuela, me refiero a quien está diciendo el modelo, y que vamos a complementar con valores agregados, con técnicas novedosas, con innovación educativa, con ejercicios eclécticos o integradores de otros modelos que nos van a permitir diferenciarnos de otros modelos. Y finalmente, de una forma muy general, explico el tema del corazón ideológico, que implica el diseño de la visión, misión, valores, políticas de calidad, ideario, que va a regir la convivencia y el desarrollo del trabajo académico, social y administrativo en conjunto con el modelo educativo. De una forma muy breve describí este primer ejercicio. Entonces, este es el primer video de una serie que vamos a realizar el día de hoy, y cerramos la primera parte. Continuamos con el segundo video y estamos en un momento con ustedes de regreso. Muy bien, estimados compañeros, seguimos en esta
estrategia de acompañamiento a través de video. Déjenme mover un poquito la cámara porque la luz no es de audio, creo que ahí está mejor. Muy bien, vamos a revisar rápidamente 4 modelos pedagógicos desde la perspectiva ontológica, que es parte de un trabajo que ya realizaron. Nada más quiero hacer algunas apreciaciones. En la lámina 31 vemos una matriz en donde vamos a revisar la propuesta positivista, y nos dice que las principales características del modelo, esto en seguimiento del video anterior, que cómo consolidar un modelo pedagógico. Aquí tenemos algunos elementos que nos van a dar mucha certeza en cuanto a la primera parte estratégica de qué va a aspirar nuestro modelo a educar y cómo lo va a hacer. Si nosotros buscamos un modelo positivista, que estos modelos están muy apegados al concepto de ciencia, al concepto de precisión, este es un modelo que nos facilita entender el mundo como una realidad ya determinada, con principios, leyes y ecuaciones que lo resuelven. Entonces es muy frecuente encontrar este tipo de modelo pedagógico en ingenierías y en ciencias exactas. Dice, para el positivismo, la sociología es una ciencia a la cual aplica el canon de las ciencias naturales, y esto es llamado método científico. Ustedes recordarán a Augusto Comte. Les recomiendo que revisen por ahí. Es un libro muy pequeñito, pero que cambió la historia, que se llama El discurso del método. El docente está obligado a ofrecerles la posibilidad a los alumnos de acceder a los conocimientos a través de la razón, sus sentidos, ayudando por estrategias metodológicas científicas. Es decir, aquí no hay mucho que criticar y mucho que descubrir, en el sentido de que la verdad está dada, y lo que el énfasis está en la metodología de cómo voy a transmitir esa verdad. No hay que cuestionarla, hay que aprenderla y hay que dominarla. El modelo por excelencia es científico, basado en la observación, experimentación y en todos los pasos del método científico, y busca tener el control de las variables para poder repetir la experiencia y obtener procesos de producción muy precisos. La corriente filosófica y las corrientes filosóficas implícitas en el modelo está el realismo, el materialismo, de alguna manera son las fundamentales. Modelo educativo tiene su protagonismo, tiene su mejor momento en las universidades decimonónicas inglesas, que luego con la conquista o con la expansión al nuevo territorio de América se consolidan en América, y tenemos este pensamiento positivista y funcionalista que necesariamente es pragmático, porque se centra en lo útil, en lo pesable, en lo medible, y que sirve bastante bien para el tema de las ingenierías. Es bastante seguro subirte a un puente que haya sido construido con alumnos educados en este modelo, porque revisaron resistencia de materiales, revisaron los ángulos, revisaron las mejores condiciones, y está bien. Son buenas obras, buenos edificios, buenas máquinas. ¿Sí me explicó? Es decir, con esto lo que quiero decir es que todos los modelos son necesarios en algún momento de la historia o en algún contexto. Vamos al siguiente, que es la página 32, que es la escuela activa. Este es un modelo pedagógico distinto, no disociado. Esto debe quedar bien claro. El hecho de que los modelos son diferentes no quiere decir que estén peleados y que estén distintos y distantes. Sí son distintos y distantes, perdón, pero pueden integrarse en alguna etapa. La escuela activa busca promover las experiencias para el desarrollo de las capacidades. Es una relación construida en una socialización amable, donde se construyen comunidades de aprendizaje, se posiciona el ser humano como objeto, sujeto y portador de derecho. Se amplían las estrategias para personalizar el proceso de aprendizaje de cada alumno en su contexto. De alguna manera es un modelo flexible para acercar a todo ser humano a un proceso de descubrimiento. Las corrientes filosóficas implícitas son la escuela, la nueva escuela, el criticismo, que habla del pensamiento crítico desarrollado en conocer, dudar, reconstruir, deconstruir y reconstruir el mundo. Vamos a la siguiente, que es la escuela pragmática, que va muy ligada a la escuela positivista.
se destaca por la necesidad de aplicar ideas, teorías, lo ven, acciones que pongan en juego la comprobación. Se toma como principio básico la acción. La educación pragmática le da mucha importancia a la educación social porque tiene que ver con la parte de, déjenme decirlo con mucha claridad, la concreción de la ciencia en el contexto de la sociedad. El pragmatismo, entonces, busca el concepto de solo es verdadero aquello que funciona. Y por eso está enmarcado en el contexto del funcionalismo. Para ser más claro, si ustedes revisan los modelos ingleses y americanos de Norteamérica, son muy pragmáticos, están encuadrados en la cultura, perdón, en la filosofía positivista y son funcionalistas. Estos tres elementos, pragmatismo, funcionalismo y positivismo, casi siempre están ligados, porque buscan que todo el pensamiento sea científico y que tenga una concreción específica para el beneficio y el progreso. Esto es fundamental. Y vamos a la última, el último modelo, que es el tecnológico, y que nos dice que la pedagogía tecnológica está orientada a la acción en el mismo sentido. Obviamente se basa en la construcción de proposiciones pedagógicas en donde la tecnología juega un papel fundamental. Ahora, cuando hablamos de tecnología no nos referimos a la tecnología digital solamente, sino a todo proceso humano que a través de la complejidad del pensamiento se expresen herramientas y procesos mecánicos, humanos, administrativos, sociales o culturales que hacen que las cosas sean más eficientes. Entonces, en este sentido, la corriente filosófica implícita en el modelo es el racionalismo, porque esta corriente se caracteriza por lo real, por los conceptos y sistemas mentales y a la explicación de la ciencia en términos lógicos. En general, estos son los modelos ontológicos y pasamos a la siguiente parte del video. Ok, bueno, estoy haciendo un ajuste en el video. Vamos a revisar las corrientes pedagógicas más importantes de una forma muy rápida. Ustedes pueden dar seguimiento en la página 41 de la presentación. Y bueno, la nueva escuela, ya hemos hablado de ella, nada más voy a hacer una lectura con comentarios. Propone una actitud pedagógica de respeto a las necesidades e intereses del niño por medio de una metodología activa. Se le da mucha importancia en esta teoría, ahí vienen las fechas, los periodos, en que el niño es el centro de la educación y los temas deben ser interesantes para él. El niño tiene que sentirse cómodo y tiene que sentirse expectante del proceso heurístico. Ojo con esta palabra. Heurístico se refiere al aprendizaje por el descubrimiento, la importancia de la investigación y el descubrimiento. Son modelos que están orientados al individuo y que de alguna forma acercan al individuo a la vida a través de experiencias, a través de reflexiones en su propio contexto. Son metodologías que están más cercanas del empoderamiento del individuo que el de la sociedad. Se supone que si tenemos buenos individuos, de manera particular, en su integración habrá una buena sociedad. Este es un tema que yo cuestionaría, porque lo estamos viviendo en la sociedad actual. Se ha enfocado mucho el empoderamiento del individualismo y se han generado efectos nihilistas en algunos de los casos y muy poco solidarios en otros. Tenemos las ideas principales de la pedagogía de la liberación, que es otro de los modelos que vamos a ver, desarrollado entre 1921 y 97, surge como transformación del mundo por medio de una nueva educación que ayuda al estudiante a ser crítico. Obviamente la pedagogía de la liberación tiene un origen muy referido al marxismo, a la búsqueda del sujeto histórico, del sujeto que cuestiona los modos de producción, que cuestiona las imposiciones de la hegemonía y que tiene la obligación de actuar. Acuérdense que Marx definió un momento distinto de la filosofía donde nos decía, ya no tenemos que pensar la historia, tenemos que modificarla, ya no tenemos que pensar al ser humano, tenemos que transformarlo. Entonces la pedagogía de la liberación es heredera de esos principios marxistas. El educando enfrenta el aprendizaje con un pensamiento crítico, aplica el proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto de un método activo donde cuestiona la realidad, donde inclusive cuestiona la propia estructura de la escuela, elaboración consensuada de normas de convivencia, es decir, establecen una nueva forma de integrarse para tener mejores
desempeños en la escuela, y eso lleva a la asamblea, ¿no? La asamblea como figura democrática y participativa. La idea de esta educación es generar transformadores sociales y obviamente está enmarcada en el marxismo. Tenemos la pedagogía cognitiva en la página 48, que es un enfoque que establece estrategias para encaminar los procesos mentales de información y representación y acción. Sostiene que el aprendizaje es un proceso en el que se modifican los significados de manera interna. Es decir, esta pedagogía nos acerca al conocimiento de algo que llamamos estructura cognitiva, que permite entender que el pensamiento se integra a partir de procesos complejos, donde los conceptos más simples van enlazándose hasta generar redes, y que este proceso genera espacios de pensamiento más que llevan lo elemental a lo complejo con más facilidad. Esto, por ejemplo, se puede combinar con cualquiera de las otras pedagogías que hemos visto. Por eso les digo que en la realidad se puede ser ecléctico, se pueden integrar diferentes paradigmas. Esto es extremadamente interesante. Algunos de los puntos importantes es el énfasis en la participación activa en el estudiante del proceso de aprendizaje. El docente empieza a convertirse ya no en maestro, sino en mediador, es decir, alguien que ayuda a través de métodos a entender la realidad, no alguien que la dicta. Se encuentra constituida por las ciencias básicas, ciencias instrumentales y la filosofía. El desarrollo de la tecnología es otro pilar del apoyo cognitivo. Y bueno, tenemos toda una escuela que deviene de este origen y que se conecta con el constructivismo para acercarnos, y con la teoría, por supuesto, de David Osborne, del aprendizaje significativo, que nos ha guiado en los modelos educativos contemporáneos. La pedagogía conductista del 1901 al año 2000, yo no sé por qué le ponen fecha de término, porque todavía sigue siendo el modelo regente, discúlpenme ustedes, pero creo que así funciona. El conductismo iguala el aprendizaje con los cambios de conducta. Esto ya lo hemos leído muchísimo. Conductismo establece el cambio de conducta y se dan estímulos para que esa conducta se transforme en algo mejor. Esa es la idea. Si ustedes quieren, muy simple, pero que revolucionó primero la educación en su momento y que aún no ha podido ser reemplazada. Entonces, para quienes cuestionan el conductismo, yo creo que hay mucho que todavía aprenderle, y que pues todavía no existe un modelo que sea capaz de desplazar por completo el conductismo. La conducta es fruto de la experiencia aprendida por el sujeto. Esto quiere decir, bueno, y aquí sí está un poco desfasado porque dice que no es innato o genético o social, y sí lo es. La conducta han de ser tratadas como observables, las conductas, perdón. Lo que les decía, los estímulos y las respuestas. Aquí ahí vamos el perrito Pavlov, el tema de lo que hemos revisado de los experimentos de conducta, y que, bueno, finalmente, si no son el todo, sí forman parte del sustento de los modelos educativos contemporáneos, perdón por esto que estoy diciendo, pero todavía no se han logrado desplazar, y yo no sé si sea del todo conveniente. Muy bien, esta es mi apreciación personal. La pedagogía constructivista sostiene que el alumno ya no es visto como un ente pasivo, sino como un ente activo, responsable de su propio aprendizaje y el cual construye a sí mismo. Miren, ustedes habrán dado cuenta que en los modelos, la mayoría de los modelos, se reconoce este ejercicio de que el alumno es parte del procedimiento o del proceso, y esto es una crítica velada al tema del conductismo, donde el alumno era un receptáculo del conocimiento y él tenía que recibirlo. Basta, o sea, todos los modelos contextualizados en la modernidad toman al alumno como un hecho activo. Eso ya lo entendimos, ya lo aprendimos, ya lo comprendimos. El alumno es más que un espacio en donde que un espacio que recibe conocimientos, que se le llenan las horas de dictado, que se le llenan las horas de lectura. Ya entendimos que esa parte no opera, y todos los modelos prácticamente toman en consideración este tema. Lo que diferencia a cada uno de los modelos es la forma en la cual van a llegar a ese momento que le llamamos aprendizaje, que los psicólogos americanos le llaman el insight, el momento en que uno dice eureka,
lo he descubierto, o muy mexicanamente dicho, ya me cayó el 20, que ya no es una expresión que ya perdió su temporalidad porque se refería a los teléfonos de 20, no sé, como ustedes quieran. Pero el tema es que el camino que vamos a seguir para llegar a ese momento es el que de alguna manera puede variar, en el cual tiene mayor o menor protagonismo el alumno, o mayor o menor protagonismo el maestro, o se crea una comunidad de aprendizaje, la tecnología digital o la tecnología no digital intervienen, la forma de estructurar, y por eso es tan importante que en el modelo educativo que vimos en el video anterior, establezcamos con claridad la secuencialidad y el método. Muy bien, vamos a darle velocidad a este tema. El pensamiento complejo también piensa que es necesario darle un lugar de preponderancia al alumno. Es la capacidad de interconectar distintas dimensiones de lo real ante la emergencia de hechos objetos multidimensionales, interactivos y con componentes aleatorios o azarosos. El sujeto se ve obligado a desarrollar estrategia de pensamiento que no sea reductiva ni totalizante, sino reflexiva. Este es el tema de donde surgen los estudios de caso, por ejemplo, donde es tan difícil encontrar dos modelos similares o iguales para llegar a la misma solución, porque el ser humano interviene con todo lo que lo acompaña y que lo hemos visto en clase. O sea, yo no soy una entidad generada por un espacio temporal de autogestión. Soy el heredero de mi familia, de mi historia, de mis experiencias, y eso ha modificado mi forma de percibir el mundo. Entonces, esta forma de percibir el mundo definitivamente encontrará formas distintas y distantes para resolver un problema en específico. En este sentido, ahí se establece la gran diferencia. Muy bien, vamos al siguiente tema. Y de aquí vemos que nos vamos al enfoque por competencias. En este sentido, el enfoque por competencias es el inmediato anterior a estos modelos de retorno a la filosofía, de retorno al pensamiento crítico, y en este sentido, pues es bien interesante revisar que los modelos por competencias se dan en un contexto en el cual la Unión Europea empieza a generar espacios de intercambio laboral que requieren técnicos formados de forma tal que el que se formó en Francia puede trabajar en España o puede trabajar en Inglaterra, y se establece un estándar. Estamos en la dinámica del siglo, de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, en el cual el tema de las competencias en el sentido de habilidades que me permitan desarrollar tareas que son las mismas porque están estandarizadas por el ISO, por los demás sistemas de certificación. Entonces este modelo responde a ese momento en el cual es importante generar mano de obra, y que no se entienda como una expresión de menosprecio, sino que todos finalmente somos mano de obra. O sea, maquilamos, aunque ya no lo hagamos necesariamente con las manos, nosotros producimos y estamos todos incorporados a una dinámica de trabajo. Entonces, en este sentido nace el modelo de competencias, que seguramente ustedes es de los que más conocen, porque se trabajó mucho en la dinámica de formar docentes que tuvieran estas competencias docentes, las competencias directivas para generar competencias en el alumno. Entonces, con esto cerramos este segundo video, y vamos a terminar con el último, que va a ser la preparación para el trabajo final, y quizás ese se los paso en un par de días. Pero con esto tenemos para empezar a trabajar. Muchas gracias y buenas tardes.